ante lo que viene. Muchas gracias, Seremi, por su apoyo, su presencia y, por supuesto, saludar al director del Servicio de Impuestos Internos, don Orlando Godoy, que nos acompaña en esta jornada, y a nuestro amigo Marcelo Riveros, que siempre nos han apoyado en lo que significa en los beneficios para las pymes, en tributación, siempre apoyando a los centros de negocios, a ambos centros de negocios de la región. Director, buenas tardes. Hola Coti, bueno, primero que todo saludarlos a cada uno de ustedes, a los empresarios, ahí al Seremi de Hacienda, don Alejandro Montalar. Sin duda, cierto que esta actividad que vamos a realizar el día de hoy tiene como objetivo que ustedes puedan conocer cómo funciona, cierto, este subsidio, cuáles son los requisitos, cómo solicitarlo, cierto. Ahí Marcelo les va a mostrar la página, que bueno, es una navegación bien intuitiva, pero es importante que puedan conocer de qué se trata este beneficio, ya porque actualmente en la región el potencial de contribuyentes que pueden solicitarlos es alrededor de 3.595 empresas. Y a la fecha se han realizado solamente 1.600 solicitudes, ¿ya? Por lo tanto hay alrededor de 2.000 empresas, ¿cierto?, potenciales que pueden acceder a este beneficio, y la idea es que no por desinformación se queden afuera de este beneficio, ¿cierto?, que está ofreciendo, este beneficio fiscal, ¿cierto?, que está ofreciendo a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, el Estado de Chile, ya que permite, ¿cierto?, complementar o subsidiar este diferencial de sueldo mínimo que partió en mayo, ¿cierto? Y también se va a actualizar hasta agosto para llegar a 400.000 pesos, ¿ya? Así que es importante que conozcan de qué se trata este beneficio, sepan cómo solicitarlo, y Marcelo a continuación les va a hacer una presentación, obviamente bien simple, bien didáctica. Aprovechen de hacer todas las consultas que tengan. La idea es de que este espacio, sabemos, ¿cierto?, que sus costos alternativos siempre son altos, de dejar quizás de estar en sus funciones propias del negocio por estar participando en esta actividad. Así que la idea es que puedan aprovechar este espacio, saquen el jugo, ¿cierto?, acá a nuestro amigo Marcelo, para que no se queden con ninguna duda, ¿ya? Así que de mi parte, ¿cierto?, bueno, también agradecer al Centro de Negocios, agradecer al Seremi. Como servicio nos interesa siempre estar cerca de la comunidad, una alianza estratégica que ha sido bien beneficiosa interinstitución, pero también por sobre todo a nuestros contribuyentes ariqueños. Así que sin más, ¿cierto?, le doy el pase a Marcelo, que nos va a comentar de qué se trata este beneficio, ¿ya? Que tengan muy buena tarde y con toda libertad, ¿cierto?, las consultas, no hay ningún inconveniente. Hola, muy buenas tardes a todos. Seremi, Coti, a todos los asistentes. Bueno, aquí voy a comenzar a compartir ya la presentación. Y les pido que me avisen si se ve en pantalla. Lo vemos, sí, Marcelo. Se ve súper bien. Y en esta ocasión Carolina te va a acompañar para moderar la jornada. Ok, muchas gracias. Ahí, bueno, al final se van anotando para hacer preguntas o van pidiendo la mano, levantando la mano, no me acuerdo si se puede hacer acá, pero ahí vamos interactuando para que haya la mayor cantidad de participación y podamos aclarar las dudas que puedan tener. Bueno, como dice el título de la actividad, lo que vamos a ver hoy día es la implementación del subsidio al sueldo mínimo, que viene en el fondo a entregar a través de la ley 21.456 un subsidio a todas las empresas micro y pequeñas que tienen la obligación de incrementar las rentas de sus trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Entonces, lo que esta ley básicamente establece es que lo que hace es implementar un aumento del sueldo mínimo a 380.000 pesos a contar del 1 de mayo del 2022, y a partir del mes de agosto a 400.000 pesos, y un tercer reajuste que rige a contar de enero del 2023 a 410.000 pesos.
Entonces, ¿qué es lo que hace esta ahora? En la medida que este último reajuste, en la medida que exista un incremento del IPC mayor al 7%. En el fondo, estrictamente, eso es lo que regula la ley al establecer, digamos, el incremento del sueldo mínimo. Pero, en el fondo, lo que hace la ley es para facilitar el acceso de las empresas a este incremento en el sueldo mínimo, para poder cumplir con lo que está promulgado. La ley establece un subsidio que va a ir efectivamente en beneficio de aquellas empresas que tienen la obligación de hacer este aumento en el sueldo mínimo a contar de mayo del 2022. Ahora, este subsidio efectivamente es un flujo de dinero que las empresas van a recibir dependiendo del incremento en el cual nos estemos presentes. 22.000 pesos entre mayo y julio del 2022, 26.000 pesos entre agosto del 2022 y abril del 2023, y 32.000 pesos entre enero y abril del 2023, siempre que en el fondo se alcance el techo de 410.000 pesos según el ciclo anunciado previamente. Esas son las variaciones, este es el monto que cada empresa va a recibir por cada uno de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. ¿Cómo se calcula el subsidio? Esto básicamente se calcula en forma automática en la plataforma que les vamos a mostrar al final. Y en esto, en el fondo, lo que se hace es mostrar en la página la cantidad de trabajadores que están informados que reciben el sueldo mínimo. El subsidio, si son 22.000 pesos, y tenemos, por ejemplo, una cantidad de 10 trabajadores que perciben esa cantidad, significará un beneficio de 220.000 pesos mensuales, ¿ya? Aquí se menciona el factor de empleo, que es lo que básicamente va a determinar eventualmente fluctuaciones de esta cantidad a partir del mes de agosto en adelante. Para mayo y junio el monto va a seguir siendo un factor de empleo considerado como 1. Como lo decía, el factor de empleo lo que hace es recoger la información de las variaciones que pudieran existir en cada una de las empresas respecto de la cantidad de trabajadores contratados que perciben el sueldo mínimo. Ese factor, básicamente, como les decía, se va a mantener fijo por 3 meses, pero a contar del mes de agosto va a sufrir modificaciones en la medida de que existe una variación en la cantidad de trabajadores que se encuentran percibiendo esta cantidad de renta. Ahora, la ley también define de que este factor de empleo puede variar entre 1,5 y 2, pero va a tener topes. En el caso de las empresas que tienen ventas inferiores anualmente a 25.000 unidades de fomento, el valor máximo de ese factor va a ser 2, y para las empresas que tienen entre 25.000 y 100.000 unidades de fomento, el valor máximo va a ser 1,5. Es decir, lo que habíamos visto en la lámina anterior, de que el monto del subsidio de 22.000 pesos por 10 trabajadores podría llegar a 20.000 pesos, si tenemos un factor 2 de empleo, significa que la empresa podría recibir hasta 440.000, y si es 1,5, hasta 350.000 pesos, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Efectivamente, en la medida de que existan variaciones a nivel de la cantidad de trabajadores que están contratados con esta remuneración. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley para que las empresas puedan acceder a este beneficio? Primero, tener iniciación de actividades antes del 1 de agosto del 2022, ya sean personas naturales o jurídicas, y también incluye las cooperativas. Esencial es que tenga a lo menos un trabajador o trabajadora con sueldo mínimo de acuerdo a la ley, de acuerdo al periodo contemplado en la ley, ¿ya? Y por último, establece un requisito de ingreso en que las ventas de la empresa no pueden superar las 100.000 unidades de fomento durante el 2021. Si bien es cierto, las iniciaciones de actividades establecen de que debe ser anterior al 1 de agosto,
también sí existe una restricción respecto de las empresas que no hayan tenido iniciación de actividades entre mayo y julio del 2022. Y eso no van a tener el beneficio por esos meses, pero sí lo van a percibir a contar del mes de agosto. Si los inicios de actividades hubiese sido realizados durante el 2021, se pueden considerar ingresos proporcionales según la cantidad de meses que haya tenido. Eso, digamos, va a ser una forma de facilitar a aquellas empresas que eventualmente pudieran tener ingresos altos y que eventualmente pudieran a lo mejor quedar fuera por una cantidad de tiempo, pero lo más probable es que en el fondo todas estas empresas que tenemos dentro de los segmentos como pequeñas, micro y medianas, van a poder acceder sin mayor inconveniente. Como les decíamos, el primer requisito que establece la ley es tener iniciación de actividades antes del 1 de agosto del 2022 como persona natural o como persona jurídica, incluyendo las cooperativas. Es decir, no hay restricciones en términos de la composición societaria de una empresa, basta con que tengan iniciación de actividades. Sí, evidentemente, la fecha de inicio va a afectar a aquellas empresas que se hayan iniciado entre mayo y julio del 2022, que no van a poder acceder en este primer periodo de implementación del beneficio. Pero también la ley hace una salvedad. Si bien es cierto, en términos generales se dice que van a tener que tener iniciación de actividades, sí establece que van a existir personas jurídicas que no tienen fines de lucro o comunidades que, habiéndose constituido hasta antes del 30 de abril del 2022, también igualmente por la definición de su conformación, van a poder tener acceso a este beneficio. Es decir, aquí la ley sí hace una excepción y pone una condición de que no necesariamente podemos estar en presencia de un contribuyente de primera categoría, sino que probablemente alguna organización comunitaria que tiene personalidad jurídica, que no percibe lucro y que, cumpliendo con el requisito de constitución, va a poder también acceder a este beneficio. Imperativo es que la empresa haya informado a sus trabajadores al seguro de cesantía con el sueldo mínimo. Eso va a ser sumamente relevante. Si los ingresos que están entregados e informados a la AFP superan los montos de sueldo mínimo establecidos, lo más probable es que la empresa no va a poder acceder al beneficio. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Ahora, es como esta es información que ya está aportada previamente en periodos anteriores, no hay forma de corregirla si es que eventualmente podría existir algún error, porque ya esta información ya fue proporcionada por los AFC al servicio y eventualmente si hubiera existir algún error, los contribuyentes tendrán la opción de reclamar al momento de postular, como les vamos a mostrar al final. Tercero, es que las ventas sean inferiores a 100.000 unidades de fomento. Aquí estamos hablando alrededor de 30 millones, ya me perdí aquí con 30.000. 30.000 millones, parece que no me acuerdo ahí, se me perdió la suma, pero la verdad es que es un ingreso bastante alto como barrera de entrada para efectos de que los contribuyentes puedan acceder a este beneficio. ¿Ya? ¿De dónde sale esta información? De los ingresos que las empresas han declarado a través de los formularios 29, a través de la declaración de renta, a través del registro de compraventa, etcétera. O sea, toda esa información en la cual los contribuyentes han informado previamente o han emitido documentos tributarios por sus ingresos, es lo que en el fondo va a proporcionar esta información. También se incluye dentro del beneficio y exclusivamente a las sociedades profesionales de primera categoría que tienen que estar acogidas a normas de primera categoría. Una sociedad de profesionales que tributa bajo la modalidad de honorarios sencillamente y no tiene contabilidad completa, va a quedar, digamos, al margen de este beneficio. ¿Qué empresas se excluyen explícitamente de en la ley?
y que no van a poder acceder. Todas aquellas empresas que son EIRL, donde la única persona que trabaja es el dueño o socio de la empresa, ¿ya? La SPA también, que estén en esas circunstancias donde solamente el trabajador es a la vez el dueño y es el que se cotiza un sueldo, a lo mejor por el sueldo mínimo, va a quedar fuera, digamos, en forma exprofesa debido a que la ley lo establece así. También quedan fuera las empresas que tengan inicio, que hagan iniciación de actividades a partir del 30 de abril del 2022 y en las que el socio, socia o accionista sea una persona jurídica. También, digamos, la ley establece esa salvedad de que no van a poder ser beneficiarios. Y por último, empresas que tengan códigos de actividad económica relacionados con actividad financiera o de seguro. Eso va a ser también automático el momento en que la empresa tenga alguno de estos códigos de actividad económica, se van a encontrar con que al momento de postular, el servicio les va a decir exactamente cuál es el requisito que no cumple. Ahí les vamos a mostrar en la navegación para que ustedes tengan claro dónde se va a exhibir. Condiciones que además tienen que mantener las empresas para recibir el subsidio. No poner término al contrato de trabajo de un trabajador o trabajadora dependiente y suplir uno nuevo en el que se pacte una remuneración inferior. Es decir, esa modificación solamente con el propósito de acceder al beneficio no va a poder, digamos, la empresa percibirlo. No pueden modificar los contratos de sus trabajadores o trabajadoras para reducir o modificar la remuneración u otros con el objeto de recibir el subsidio. Quienes incurren en estas conductas antes indicadas a contar del 30 de abril, evidentemente que no van a poder acceder a este beneficio. Ya. ¿Cómo materializamos la solicitud y cómo se materializa el pago del subsidio? La solicitud se realiza una sola vez a través de la página del servicio, en el portal especializado para aquello. Esto está disponible ya desde el 14 de junio y también va a estar disponible hasta el 14 de septiembre para aquellas empresas que tienen iniciación de actividad antes del 31 de marzo del 2022. Las restantes empresas pueden acceder hasta 90 días desde la fecha de inicio. ¿Ya? Así que eso es importante. Por ahí Orlando mencionó la cantidad de empresas que ya se habían acogido a este subsidio y por ende, digamos, la idea es que se apure el tranco para que efectivamente las empresas hagan su revisión, vean si que efectivamente cuentan con la posibilidad de acceder a ella y comiencen a recibirlo. Para poder postular se necesita solamente la clave única o tributaria. En la clave única solamente si son empresarios individuales. Si no es así, solamente a través de clave tributaria. No necesita registrar los datos porque la página recoge y presenta toda la información de cada contribuyente. Se les informa el monto, pueden acceder al subsidio y se les informa el monto del subsidio. Si la empresa reúne los requisitos, recibiría el pago hasta 15 días después de aceptada la solicitud. Y posteriormente, el beneficio se va a ir pagando automáticamente el último día hábil del mes de la forma como haya escogido, si es cheque o si es depósito en alguna cuenta corriente o de ahorro o lo que fuera. ¿Ya? Es importante, se pide una sola vez. Los pagos posteriores son automáticos y van a regir mientras el tiempo que dure la ley y se den las condiciones que va a tener y que se mantengan las condiciones por las cuales fue solicitado. En caso que el subsidio sea denegado u otorgado por un monto menor a lo que el contribuyente estima, puede hacer la presentación y el reclamo en línea. ¿Dónde vamos a acceder a esto? Vamos a ingresar a la página del servicio. Aquí aparece en la parte inferior el subsidio sueldo mínimo MIPYMES. Y al ingresar a este portal, inmediatamente el contribuyente va a poder observar los datos que el servicio le ha cargado. Entonces, le va a decir de que la empresa accede al beneficio y le va a dar la opción de solicitar el subsidio. Entonces, al solicitar el subsidio, ya va a poder visualizar cuánto es el monto que tiene aprobado.
¿ya? Va a aparecer todo en la base de cálculos que el servicio considere, que se alimenta de la información de la FC y o sea, específicamente del FC, que es lo que nos va a indicar la cantidad de trabajadores que tienen el sueldo mínimo, ¿ya? Y el detalle respecto de cuáles son los tramos que están considerados según las fechas de implementación de la ley, y el monto definitivo, que es el que se va a entregar de acuerdo a la cantidad de trabajadores informados. Se va a entregar el monto general de las ventas que tiene el contribuyente, y por último se va a entregar el cálculo respecto de la cantidad de trabajadores que están informados y el monto ya, digamos, en la fase previa, pudiendo entonces el contribuyente solicitar el subsidio, y de quién más entregará datos de contacto, datos para el pago, ya, si es depósito o cheque. Hay que recordar que el depósito solamente se puede materializar en la medida de que el contribuyente ingresa una cuenta corriente o de ahorro o vista que sea de él. Evidentemente que las empresas no tienen ciertos tipos de cuentas y solamente van a poder aceptar cuentas que son de la empresa. Una cuenta vista probablemente, o una cuenta RUT no les va a servir a una empresa. Por lo tanto, van a tener que informar el cheque y estar atentos, digamos, a cómo se va a hacer la distribución de este cheque a través de la tesorería y posteriormente a través del correo. Por último, la confirmación de la solicitud, los datos ingresados, y finalmente el contribuyente va a confirmar la solicitud del beneficio. Va a obtener su comprobante, y de quién más se tendría que contar la cantidad de días que está establecida en la ley, que recuerden que son 15, y esto está pensado para el primer pago. Los primeros pagos ya de esto ya se tienen que haber realizado durante el mes de junio, básicamente, porque la ley empieza, la página se publicó el 14 de junio, ya a esta altura todas las contribuyentes que pueden haber hecho la solicitud la hicieron por el mes de mayo, partiendo por ese periodo. Mayo y junio ya deberían estar a esta altura ya en muchos casos ya pagados. Evidentemente, como este beneficio es retroactivo, también las personas van a poder acceder al dinero que corresponde desde la fecha de la implementación de la ley, en la medida que cumplan los requisitos de antigüedad del inicio de actividad. Es importante también señalar de que el monto de los subsidios no está afecto a impuestos, no está afecto a retenciones, tampoco es embargable, por lo tanto este dinero va a llegar directamente a manos de la empresa, para el propósito que está considerado, que es pagar el aumento del sueldo mínimo. ¿Cómo se realiza el pago? Como lo hemos dicho ya con anterioridad, cuenta bancaria que debe corresponder a la empresa natural o a la persona natural de primera categoría que solicita el beneficio. El primer pago se realiza 15 días después de solicitado este. Para los meses siguientes, el pago se materializará en forma automática el último día hábil del mes. También existe la posibilidad de pedir pago por caja. En ese caso, el primer pago estará disponible en las sucursales del Banco del Estado en un plazo de 15 días de solicitado el beneficio. Y para los meses siguientes, igualmente va a estar disponible a contar del último día hábil del mes. Si fuera en cheque, el primer pago, el cheque se emitirá a los 15 días de solicitado el beneficio, para luego ser enviado al domicilio indicado en la solicitud. Los siguientes meses el proceso se comenzará a contar del último día hábil del mes, es decir, la emisión del cheque. Así que ojo con eso también, porque eventualmente con el tema de la distribución por correo, esto podría demorar que las empresas reciban el cheque oportunamente. Si eventualmente el subsidio fuera superior a 3 millones de pesos, la tesorería emitirá un cheque, dado que existe ahí esta restricción de 3 millones para pagos por caja. Si la empresa quiere modificar la forma de pago, se puede modificar a partir del mes siguiente de junio. Ya si una empresa
lo pagó de una forma en el mes en la solicitud de junio, este mes, después del 10 de este mes, ya la empresa puede modificar la forma de pago. ¿Ya? No significa una nueva solicitud, significa solamente que se va a modificar la forma de pago. Y el pago siguiente se materializará, digamos, de acuerdo a esa nueva modalidad. Eso es en la práctica los detalles que están contenidos dentro de la ley. Y aquí, bueno, voy a recordar una de las preguntas que nos hicieron en la última charla que tuvimos. Y es que decía relación con aquellas personas o empresas que pagan un poco más del sueldo mínimo. Porque tienen asignaciones, bonos de venta, comisiones, etcétera, gratificaciones o partidas de esa naturaleza. Lo que establece la ley básicamente es que acá el subsidio va a regir para todos aquellos trabajadores que tienen, que son informados a través de la AFC con sueldo mínimo. Es decir, esa es la información que el servicio recoge y con la cual hace el cálculo respectivo. Si hay otras partidas que en el fondo hacen que la renta sea distinta a lo que se establece la ley, lo más probable es que las empresas no puedan acceder a ella. Es importante en todo caso que ustedes hagan la revisión de la información que está disponible en la página. Al consultarla van a poder ver, como ya les dije previamente, aquí voy a recordar una presentación que está un poquitito más atrás, que es esta, ¿ya? Y aquí, a continuación por revisar el detalle de la empresa, aquí aparecen todas las características que las empresas deben cumplir. Y si efectivamente, digamos, la fecha de inicio cumple con el requisito, si los ingresos cumplen el requisito, en el fondo va a aparecer esta aceptación. Si no cumple con el requisito, va a aparecer un indicador que dice que efectivamente ese es el requisito o todos los requisitos a lo mejor no están siendo cumplidos. Pero aquí lo importante es que la cantidad de trabajadores con sueldo en los tramos de ingreso mínimo, esto va a tener que ser mayor que 1. Si eventualmente está indicado como 0, no va a finalmente a poderse pagar el beneficio. Carolina, Sí, Marcelo. Carolina, ahí dar la palabra, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Voy leyendo. Mire, tenemos una cliente a nosotros aquí que consulta rápidamente y bueno, usted lo respondió, ella también lo puso ahí. Si hoy tiene un sueldo más alto del mínimo, ¿no es cierto? Y en agosto está presupuestado entrar al sueldo mínimo, ¿podría optar al subsidio? Y ella después ya puso ya me contestó mi pregunta. Ya ahí escuchamos, ¿no es cierto?, que estamos hablando solamente de sueldo mínimo, ¿cierto? Y por eso ahí se respondió, no sé si lo alcanza a ver usted, Marcelo, la consulta de Paulina. Espérame un segundito. A ver, espérame, a ver, me dijiste... Que hoy en día, ¿no es cierto?, el empleado tiene un sueldo más alto del mínimo, ¿ya? Ah, ya. Y en agosto tenían presupuestado entrar, digamos, al sueldo mínimo. O sea, podría optar a subsidio. Es que lo que pasa es que ahí una de las manifestaciones que deja establecida la ley es que no pueden haber modificaciones de contrato. Ahí eso es lo esencial. La pregunta sería, ¿por qué razón se produce esa disminución? ¿Ya? Hay que comprender que en el fondo aquí hay un estado inicial donde las personas que en el fondo accedan al beneficio son personas que sean contratadas. No modificaciones de contrato en las cuales se vaya a reducir el monto respectivo. Lo más probable es que en el fondo esa empresa no va a poder acceder a esa indicación en la medida de que son los mismos trabajadores los que ahora están recibiendo una renta menor. Llegado el momento, según cómo hayan sido informados, bueno, habrá que ver si es que efectivamente cuál es la lectura que hace el sistema y si les permite acceder o no.
pero ahí, como les digo, y hay que tener presente que la ley deja definido de que no se deben hacer modificaciones a los contratos, Modificaciones. ni Perfecto. tampoco poner término a los contratos y suscribir uno nuevo a partir de esa fecha, solamente con el propósito de establecer una remuneración inferior. No desconozco los detalles por los cuales se tendría que haber hecho ese ajuste, pero de alguna forma como que cae justamente con la figura que la ley pretende, digamos, que no se materialice. Claro, evitar. Súper. Sí, se entiende súper bien, Marcelo. Muchas gracias. Mira, aquí tengo una otra consulta. Otro cliente dice, nosotros somos dos trabajando en una SPA, pero aún no se han contratado, ¿ya? Ellos podrían optar al beneficio si se contratan, se hacen una autocontratación en el mes de ahora, digamos, en julio, o se debería solicitar antes de abril. Dijimos que había una fecha, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la fecha, básicamente una fecha de corte para efectos de el acceso para el beneficio contar del mes de mayo. Las empresas que se creen en forma posterior pueden acceder a contar del mes de agosto. Sin embargo, hay que ver si es que, digamos, estas dos personas que indican ahí, si son las propietarias de una CPA, la ley, digamos, explícitamente habla de que en el fondo estas empresas no podrían acceder en la medida de que son las mismas personas, las mismas dueñas o los mismos dueños los que están accediendo al beneficio. O lo que se están pagando el sueldo único, el sueldo mínimo. Entonces, así es, esa es la situación. En la práctica, claro, podría ser de que en el fondo no tengan acceso. Si no fuera así, y son dos personas que están trabajando en una CPA y por alguna razón no se les ha hecho el contrato respectivo todavía, la invitación en el fondo es que se formalice, que se haga el contrato respectivo y a contar del mes de agosto ya las empresas van a poder acceder debieran ya poder acceder al beneficio siempre y cuando en la medida que se hayan pagado previamente las cotizaciones respectivas y están informados en el AFC. Perfecto, súper bien, ahí quedó claro. Y aquí hay una pregunta muy similar también de Daría Ángel, claro, dice, somos dos en el SPA, una representante legal y el otro es empleado, y aún no se hacen contrato. Entonces, claro, Sería, aquí sería solamente por el empleado, para no el por el empleado, representante. exacto, nunca para el representante, estamos hablando de una IRL y también una SPA, ¿cierto? Aquí la señora, sí, Marcelo, dígame. No, era eso nomás, porque en el fondo siempre va a ser pensando en el trabajador. Perfecto. Estamos hablando siempre de trabajadores, no de los representantes legales ni de los socios, digamos, de la empresa. No estamos hablando de una autocontratación. Claro, lo que hay que considerar en este caso es que lo que hace la ley es, o sea, la ley lo que hace primero es implementar, fijar un sueldo mínimo incrementado. Sube el porcentaje, el sueldo mínimo, establece un incremento a 380 y posteriormente a 400.000 pesos, donde la ley le dice al empresario, al dueño de la empresa, usted tiene esta obligación, pero yo le voy a ayudar. Yo lo voy a acompañar en este primer tramo de incremento, entonces yo le voy a entregar la diferencia de dinero que en el fondo lo más probable es que a lo mejor las empresas pueden estar complicadas en términos de su liquidez para ir a suplir este incremento en la renta. Entonces el Estado, la ley le dice, ¿sabe qué? Yo lo voy a acompañar, yo le voy a pasar la plata que falta. Y por eso en el fondo también se entiende que este incremento está pensado en los trabajadores que son dependientes y que no son precisamente los mismos dueños. Los mismos socios, súper. Marcelo, mira, aquí hay una consulta, me dice la señora Gabriela, me dice, ¿puede ser sueldo mínimo con media jornada? Ahí le voy a pedir un comodín a Orlando a ver si es que yo no lo había escuchado esa parte. Lo que pasa es que si se informa como un contrato parcial, uno podría entender que no estamos en presencia de un sueldo mínimo. Entonces, ahí evidentemente que la
el sueldo mínimo se establece en virtud de la cantidad de horas semanales que están estipuladas por ley. Entonces, pero no sé si en el fondo eso, cuando se informa al FC, hay alguna forma de identificarlo. No desconozco esa parte, y si es coincidente esta remuneración con el sueldo mínimo, no obstante la persona esté trabajando a media jornada, ahí no tengo claro, digamos, cómo podrá hacer la lectura que hace el sistema de este tipo de casos. Yo creo que aquí la idea es que se acceda a la plataforma, y si ya son casos que ya han sido informados previamente, el resultado, digamos, va a ser, debiera ser positivo en la medida de que, digamos, se ajuste ese sueldo a lo que requiere la ley. Perfecto, súper bien. Ahí, bueno, ahí solamente complementar un poco ahí lo que Sí. plantea Marcelo, que efectivamente la ley no establece, digamos, en forma taxativa ese detalle. Nosotros, como Servicio de Impuestos Internos, lo que hacemos es recoger la información nosotros vamos a recoger información de distintos vectores, pues, entre ellos, ¿cierto?, las declaraciones de impuestos, en este caso el registro compra-venta, la información que envíe la AFC respecto a la cantidad de trabajadores y los sueldos que se recibe, y con esa información, ¿cierto?, se va a levantar, o sea, se va a construir una información respecto al contribuyente para ver si cumple o no el beneficio. Yo, aventurándome un poco, desconociendo la información que informa en detalle el AFC, creo que no debiese, digamos, haber una restricción respecto a ese tema, ¿ya? Eso respecto a esa situación. Y lo otro, igual ahí que también había comentado Marcelo, la ley esta 21.456, lo que establece que no se pueden modificar los contratos, ya un poco previendo, digamos, que alguien que a lo mejor le están pagando sobre el sueldo mínimo, pacte una disminución, digamos, para poder acceder al beneficio, ¿ya? Ahí igual hay que tener presente de que la ley, ¿cierto?, en el artículo 19 establece, digamos, cuáles son estas condiciones, y también le da ahí digamos, al organismo, en este caso, que es la Inspección del Trabajo, que haga estas validaciones para chequear, ¿cierto?, de que no se haga un mal uso, ¿cierto?, de este beneficio. Y también lo que también quería agregar un poco a lo que plantea Marcelo, es que también los contribuyentes, cuando hacen la solicitud, ¿cierto?, el sistema les va a ofrecer toda la información. Si un contribuyente considera que la información que el servicio le está mostrando no está correcta, no está ajustada, también está la posibilidad de, igual como los beneficios anteriores, hacer un reclamo, el cual se realiza por el mismo medio en el cual se hace la solicitud. Ya ahí a lo mejor Marcelo puede a lo mejor detallar un poquito más ese tema, para que los contribuyentes también sepan que porque nos ha pasado, ¿cierto? Como nosotros lo que construimos viene de información que nos proveen, a veces puede haber una información que no esté completa y el contribuyente diga, no, ¿sabes qué? Mira, yo tengo A y resulta que ustedes tienen B. Va a haber esta opción también de revisar los antecedentes para poder validar, ¿cierto?, si la postura que indica el contribuyente es correcta o no. Súper. O sea, recordar que en esta pantalla, cuando los empresarios accedan, va a aparecer el detalle de los requisitos y el cumplimiento de la totalidad de ellos. Si hubiese alguno de estos requisitos que no se cumplen, va a aparecer, digamos, la opción que las empresas pueden reclamar. El reclamo solamente se puede hacer una sola vez, y allí tienen que tener súper presente que antes de enviarlo, tener la totalidad de la información para efectos de que la respuesta que se realice sea en atención a la totalidad de los antecedentes, que en el fondo hacen que en el fondo amerite el desvirtuar lo que el servicio está manifestando. Por eso es importante no mandar los reclamos incompletos, no esperar de que se produzca un pimponeo de información, porque eso no va a ocurrir. Entonces lo importante es que la persona, cuando vea que alguno de estos checks está en rojo o aparece una X que no lo cumple, en el fondo revise bien qué fue lo que se informó que está generando esta información,
recoja la información, acopie la información y posteriormente, una vez que ya tenga todos los antecedentes que nos permiten a nosotros llegar a la conclusión de que está en lo correcto, ahí recién hace la reclamación, envía todos los antecedentes y evidentemente que en la medida que se cumpla con esa formalidad, el contribuyente va a tener, van a aumentar las expectativas de que se pueda reconsiderar su postulación. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Orlando. Y hasta el momento yo veo solamente esas consultas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano, si hay alguna otra duda. Por mi lado, en el chat aquí tenemos todo súper claro. Fueron dejando todas las consultas, las fuimos aclarando aquí con Marcelo. No, al parecer, Marcelo, está todo clarísimo. Así que yo les agradezco un montón haber estado con nosotros, ¿no es cierto?, aclarar este tema del subsidio, que es súper importante. Ya estamos hablando de empleados, trabajadores, ¿no es cierto? Hay un tiempo y cualquier otra consulta que puedan hacer los clientes nuestros a nosotros como asesores, y para ir, ¿no es cierto?, levantando todas estas consultas y dudas que tengan, ¿ya? Bueno, ahí manifestarles sencillamente que procurar, ojalá que puedan todos hacer la postulación para que vean que efectivamente el sistema esté funcionando, que aparezcan sus datos correctos. También evidentemente a través de ustedes tener acceso a la información, cómo va fluyendo el tema de los pagos que se van materializando, que se cumplan, digamos, todo lo que está comprometido, que efectivamente se pague dentro de los ciclos que ya están informados. Entonces, evidentemente para nosotros también es de interés saber que el sistema funciona bien y que en el fondo genera la satisfacción que esperamos surta, digamos, su efecto con todos nuestros usuarios. Gracias, Marcelo. Muchas gracias entonces a todos. Ahí están dejando las gracias. Estaba todo muy clara la información. Muchas gracias por la información. Entonces podemos dar término al día de hoy a esta charla. Muchas gracias, Coti. ¿Estás por ahí? A Orlando también le agradecemos. Sí, Carito, gracias. Bueno, agradecer a Marcelo por esta charla, obviamente al director, don Orlando, y por supuesto a Seremi de Hacienda, don Alejandro, por habernos acompañado en esta jornada, y a todos nuestros clientes e invitados que se sumaron a esta importante información y quizás la puedan difundir entre sus amigos empresarios, sus vecinos, sus pares, y no dejen de postular, como dijo Marcelo. Bueno, y cualquier consulta o duda, me imagino, Marcelo, se pueden dirigir al Servicio de Impuestos Internos, o bien la pueden canalizar a través del Centro de Negocios, tanto en Arica Norte como el Centro Arica. Así que, nuevamente, gracias, Marcelo, nos vemos la próxima semana. Creo que tenemos formulario 29, si no me equivoco, con el Servicio de Impuestos Internos, así que agradecerles el apoyo que nos brindan siempre. Sí, mira, ahí, Una muy buena ahí solamente manifestar de que en caso de que de repente encuentren una cosa que a lo mejor no la pueden interpretar adecuadamente, les surge la duda y hacen la revisión y no logran terminar de comprender, digamos, el resultado de lo que se está mostrando, evidentemente que la disposición nuestra es absorber esas consultas que sean más precisas, y para eso, bueno, tienen que concurrir a nuestra oficina, y acá nosotros tenemos a nuestros colegas que están preparados para poder absorber esas inquietudes y darle solución. Listo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo taller del Centro de Negocios Arica Norte. Que tengan linda tarde. Chao, chao. Gracias a ustedes por todo. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.